Siga siendo el nombre del Señor Jesús glorificado. Alabado sea su nombre por siempre. Qué bonito es saber que nuestro Dios está hoy en medio de nosotros, camina entre nosotros, se mueve entre nosotros y nos quiere bendecir. Hermosa palabra del Señor hemos leído hoy, hemos escuchado. Un tanto larga, pero de cuánto significado. Aquí el Evangelio de Juan nos presenta a través de su libro, nos da a entender a los discípulos primeramente y hoy en día nosotros, que solo Dios es el poderoso y que Jesús, su Hijo que fue enviado, es Dios. La palabra que hoy les quiero compartir, le he colocado una frase muy significativa y quisiera que la atesoren en su corazón a través del desarrollo del mismo. Jesús pasa, ve y transforma. Jesús pasa, ve y transforma. Juan da testimonio y plasma en su libro que Jesús hizo muchos milagros, pero muchos de ellos no fueron registrados en el libro de Juan. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tengáis en él vida eterna. Esto lo encontramos en Juan 20, versos 30-31. Podemos ir viendo un desarrollo a través de los capítulos de Juan. Me quiero regresar un poco hacia el capítulo 7. Allí podíamos ver o recordar que Jesús venía siendo vigilado, perseguido, asediado por los judíos, porque querían matarlo. En el capítulo 8, una mujer que para ellos había pecado mucho, tenía un pecado muy grande, a ella querían apedrearla. Y aquí en el capítulo 9 vemos que lo leyó muy bien expresado nuestro hermano Luis. Podemos ver que en el camino sucedió un milagro. Hubo un encuentro especial y hubo un milagro significativo. No era un milagro cualquiera, era un milagro sin igual. El milagro está relacionado con una discapacidad. Una discapacidad es una limitación, es una restricción, es una necesidad que tiene el ser humano y muchas veces es vista como algo que le faltó, algo incompleto, algo que no tiene y que debía tener. En este hombre podemos ver una discapacidad especial. Las discapacidades en la actualidad y en los años anteriores no solamente podemos decir que eran visuales. Todavía en nuestro andar podemos conseguir discapacidades motoras, discapacidades auditivas, discapacidades psicosociales, discapacidades de cualquier índole. Pero hoy el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos quiere que nos anclemos en una discapacidad especial, una discapacidad que tiene que ver con la visión, una discapacidad visual. Este relato solo está registrado en el Evangelio de Juan. Jesús comienza a ministrar en una ciudad de gran significado, porque allí era necesario que el poder de Dios se manifestara. Esa ciudad era Jerusalén. Al pasar Jesús vio, dice la palabra en el verso 1, y Jesús quizás no vio la discapacidad como una falta o como una necesidad o como lo que ya les he descrito anteriormente. Jesús la vio como una oportunidad. Jesús la vio como un desafío, como el momento especial para él hacer ver ante aquellos hombres fariseos y escribas que no veían bien lo que él hacía en su caminar. Lo vio como una oportunidad de mostrarles a ellos el poder de Dios. Había un hombre ciego de nacimiento, un hombre que tenía una ceguera particular. Nunca había visto la luz. Sus discípulos inmediatamente debatieron y empezaron a levantar preguntas y a decirle: Rabino, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Inmediatamente podemos ver que ellos quizás
dedujeron que el pecado estaba muy ligado a ese castigo que tenía aquel hombre. Era ciego porque había pecado. ¿Cuántas veces nosotros no caminamos y vemos a personas con necesidades o que les pasa algo muy particular? Inmediatamente decimos, así será el tamaño de su pecado. ¿Qué habrá hecho para que le suceda eso? ¿Qué habrá realizado para que esté sumergido en esa enfermedad, en ese dolor, en esa miseria, en ese pecado? La palabra de Dios nos muestra muchos hechos. Pudiéramos traer hoy con pinza, uno de ellos pudiera ser aquel relato de Job. Job cayó profundo, pero cayó profundo porque había algo especial para él. Así como a Job sucedió con este ciego. Hay una respuesta especial de Jesús a sus discípulos y les dijo, les aclara, les deja ver, no es que pecó él ni sus padres, no es enfermedad por pecado, hay un propósito para que la obra de Dios sea manifestada. ¿Ustedes escucharon lo que yo les dije hoy? Qué tremenda respuesta le dio a los discípulos. No es enfermedad por pecado. Hay un propósito de Dios para que el poder ¿de quién? De Dios se manifestara. Jesús les refleja ahí que hay un tiempo para actuar. Jesús dice a viva voz, yo soy la luz del mundo. Y les dice por la calle del medio, y cuando hay luz es la oportunidad de hacer. Y revela que hay poder de Dios en él. Afirma que la noche se acerca y que en la noche no se puede trabajar. Jesús aprovechó la oportunidad de la luz. La noche simboliza la llegada de la muerte o el final de los tiempos otorgados para cumplir el propósito divino. Jesús aprovechó la luz para no solo quitar la ceguera natural, la ceguera humana, la ceguera que tenía él en ese momento congénita de nacimiento, sino que también aprovechó este milagro para quitar una ceguera espiritual. Aplicó un método que quizás hoy pudiéramos decir un método humilde, un método peculiar, inusual, pudiéramos decir poco higiénico, pudiéramos decir un eco un tanto degradante o grosero. Pero fíjense que Jesús, por ser el Hijo de Dios, aplicó un método que hacía oír y ver y sentir el eco de la creación de Dios. Tomó una porción especial de lo que tenía dentro de sí, dice la palabra, que tomó, ¿qué tomó? Saliva. Y la colocó en el polvo. Y allí hizo una mezcla, hizo un lodo. Y dice que en ese método que hizo tan espectacular, hay una comparación, o pudiéramos decir que hay una comparación, y seguramente que es así, según las diferentes revisiones que pude haber hecho, con la creación del mundo, con la creación de Dios con el hombre, con la creación de Dios contigo y conmigo, porque Dios es nuestro creador y hace sus cosas como Él le place y las hace cada día nuevas. Ese es el Dios en quien nosotros hoy alabamos, ese es el Dios a quien nosotros hoy buscamos, ese es el Dios a quien nosotros hoy enaltecemos. Ese Jesús escupió. Y podría ser que al sanar con la saliva, Jesús nos muestra que está creando de nuevo. Ciertamente en la persona de Jesús se encuentra la divinidad y la humanidad. ¿Qué hay más divino que curar con compasión milagrosamente a los ciegos, a los sordos, a los cojos, a los atribulados, a los cautivos? No hay nada más hermoso que eso y solamente Dios lo puede hacer a través de su Hijo, a través de su Espíritu Santo. Escupir sobre alguien más todavía puede ser de no agrado, pero cuando el Verbo hecho carne lo hace para dar vista
Tal vez la saliva se vuelva hermosa. Y allí, mis hermanos, esa saliva fue un toque especial. Pero no por la saliva, sino por el poder de Dios que iba a través de ella. Este método medio humilde, usado por Jesús ante los ojos de quienes lo acompañaban, quizás marcó la diferencia. Jesús ordena, además de untarle lodo con su saliva en los ojos, le da una orden y le dice: ve al estanque de Siloé. El estanque de Siloé, que era el significado de enviado. Mientras iba, mientras obedeció, mientras actuó, mientras hizo lo que Jesús le había ordenado, ocurrió el milagro. Dios se glorificó, Dios cumplió, hubo el propósito. Allí vemos muy bien simbolizada la fe. Vemos muy bien simbolizada la purificación, como era usado aquel estanque de Siloé. Ellos iban y se sumergían porque creían que esa agua los podía limpiar. Siloé, lugar de purificación ritual en Jerusalén. Esas aguas usadas como instrumento de fe, Jesús le da el vuelco. El ciego regresó viendo. Recalcar no fue el barro, es importante hacerlo. No fue la saliva, no fue el estanque, fue el poder mismo del Dios Trino, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Dios, el único Dios verdadero, el Creador a quien nosotros hoy tributamos y adoramos. El poder de Dios manifestado. Una similitud le pasó a Eliseo en aquella oportunidad cuando había un hombre que era general sirio, se recuerda de la historia de Naamán. Tenía muchas lepras y también Dios le dijo al profeta Eliseo, y Eliseo tenía un criado que era Jesse, y le dijo: ve y dile a ese hombre que se meta 7 veces en el río Jordán. Y resulta ser que Naamán de entrada no lo quería hacer porque sabía que ese río era un poco turbio y decía 7 veces, pero esa fue la orden. Y cuando logró hacerlo, porque el criado abrió los ojos y todo aquello que pasó, aquella historia tan importante, allí también ocurrió un milagro. Así también podemos traer a cotación en la mañana de hoy otro milagro tan especial que vimos también, o vemos y encontramos en la palabra de Dios. Una mujer que tan solo tocó el manto de Jesús, y al tocar el manto de Jesús, dice la palabra de Dios que salió virtud y la sanó. Y no fue el manto, fue el poder de Dios. Ese poder hoy lo tenemos entre nosotros, camina entre nosotros, está en ti y en mí, para la gloria de Jesús. La sanación del ciego trajo cuestionamiento, trajo incredulidad, trajo mucha confusión y mucha molestia. Imagínense que había hecho Jesús ese milagro en un día que no era permitido, era el día de reposo. Para los judíos era visto como: wow, no cumplió la ley, infringió la misma, ¿qué le pasa a este? Está pecando. Pero Jesús no la tenía fácil, pero Jesús no iba a hacer lo que los fariseos y los escribas y los judíos quisieran. Jesús iba a hacer lo que Dios le había ordenado, porque en él había un propósito. Recolectaron evidencias y fueron y llamaron a los testigos. Y los testigos empezaron a vacilar. ¿Te parece? El ciego, mira, ¿será que es? Pero el ciego afirmó, había recibido una sanación y no cayó, glorificó a quien le había dado la oportunidad de ver. Soy yo con firmeza. Dio fe de que Jesús hizo todo y narró lo sucedido. ¿Dónde está Jesús? Él dijo: no sé. El ciego fue llevado ante los fariseos y lo primero que le decían fue en el día de reposo: ¿cómo lo recibiste? ¿Qué método usó? Y él contó: veo. 3 veces lo determinaron, fueron y lo precisaron, lo incomodaron, pero él sabía lo que tenía que decir porque era agradecido.
no procede de Dios por no guardar el día de reposo. Está pecando, le decían. Los judíos no creían. Era ciego, había recibido la vista, pero aún oyendo al ciego mismo, los judíos no aceptaban su respuesta. Llamaron a los padres, preguntaron, ¿reconoce usted a este hijo? Y ellos le dijeron, sí, fue ciego de nacimiento, no sabemos quién lo hizo. Vaya, él es adulto, es mayor, es grande, tiene edad, pregúntele a él. Y los padres tenían miedo, los padres abandonaron quizás de alguna manera a aquel hijo por temor, porque había una orden de que si alguien proclamaba a Jesús de Nazaret como el rey, como el profeta, como el hijo de Dios, lo iban a echar de la sinagoga. Vaya sinagoga de donde lo iban a excluir. Y resulta que Jesús era tildado como pecador. El ciego dijo unas cosas, sé, habiendo sido ciego, ahora veo. Habiendo sido ciego, ahora veo. Nadie le iba a quitar a él su felicidad, nadie le iba a quitar a él la honra para el Padre que había hecho el milagro. Y resulta ser que aquel ciego fue expulsado de la sinagoga. Jesús oyó lo que había pasado con él, lo buscó y lo halló. Como el buen pastor no dejó esa oveja por allí, se acercó y la buscó. Y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿quién es? Jesús le dijo, ¿le has visto? Y él habla contigo. Qué hermoso, hermano, aquel encuentro. Él cuando recibió la vista, no sabía quién lo había sanado. Y es allí cuando el velo cae de sus ojos y él puede ver al maestro. Él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. He venido, le dice Jesús, para hacer juicio. Para los que no vean, vean. Y los que ven sean cegados. Ese es el juicio al cual Jesús ha venido a este mundo. La mayor ceguera, viendo los judíos y los fariseos, ellos no querían ver. Ellos querían seguir allí en esa ceguera sumergidos porque creían que tenían la verdad. Hoy no debemos seguir ciegos por el príncipe de este mundo. Hoy, hermanos, tenemos un llamado a través de la palabra de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, mentes cerradas. No se refiere a una discapacidad física, sino a una incapacidad espiritual. Eso lo conseguimos en 2 Corintios 4:4. La buena noticia, mis amados. La buena noticia, iglesia, la mañana de hoy. Jesús está aquí. No nos ha dejado solo. Él llevó consigo toda enfermedad. Él llevó consigo todo dolor. Él llevó consigo toda discapacidad. Él llevó consigo todo sufrimiento. Por sus llagas hemos sido curados. Hemos sido curados por las llagas de Jesús. Él es Él. Él es la luz del mundo. Pasa hoy en medio nuestro. Ve a cada uno de nosotros y trae para ti y para mí liberación y sanación. Trae para ti y para mí transformación. Trae para ti y para mí una vida nueva. Roguemos al Señor Jesús que abra nuestros ojos. Así como lo hizo Eliseo con aquel mismo acompañante llamado Jesse. Los sirios venían a atacarles y el ayudante solo veía el ejército que ya se acercaba. Y Eliseo le decía que viera y él no veía. Y Eliseo oró y le dijo, Señor, ábrele los ojos. Y el Señor Dios abrió los ojos y él vio.
Los caballos y el ejército que estaban montados en las alturas de la montaña para defenderlos, y aquella batalla la libraron. Hoy el Señor quiere que libremos todas las batallas de nuestra vida, pero Él es el que lo puede hacer. Debemos abrir nuestros corazones y nuestros ojos al Señor. Si hoy no ves al Señor, si hoy no lo escuchas, si hoy no lo sientes, si hoy sientes que vives en una vida igual, sin significado, una vida que va y viene como las olas del mar, cae ante la presencia del Señor. Él quiere hacer algo importante en ti y en mí, porque Él está pasando por aquí. Los campos están listos, hermanos, para la cosecha. Pasa, ve y usa la autoridad y el poder que hay en ti para curar las enfermedades y vencer toda arma del enemigo. Cuéntale a Cristo y ten la iniciativa de ir ante Él. Él quiere hacer algo importante en nosotros. Dios no odia a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Esta palabra está extraída del mismo capítulo que hemos estudiado la mañana de hoy, Juan 3:31. Dios nos dice de una manera especial que Él es nuestro buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Jesús el Cristo, Jesús el que fue a la cruz del Calvario como un cordero, el inmolado, el molido, el que se desvivió en esa cruz para ti y para mí, para darnos salvación. Jesús quiere agarrar su oveja perdida. Jesús quiere sanar a su oveja que está dolida. Jesús quiere cubrir y fortalecer a la oveja débil. Si tú hoy te sientes así, solo Jesús lo puede hacer. Él es la luz del mundo. Sin Él no podemos ver. Y vamos a seguir ciegos. Y vamos a seguir cayendo de un lado a otro en la oscuridad. Él es la luz del mundo. Jesús busca ovejas perdidas para llevarlas a su redil. Jesús ha traído luz a los ciegos. Hoy el Señor nos puede sanar. Solo basta ir a Él, solo basta reconocerlo, solo basta servirle, solo basta obedecerlo. Hoy es el día. Jesús pasa, ve y transforma. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, caminas entre el pueblo, no sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Si en esta mañana tú sientes que el Señor te está llamando, que el Señor te está pidiendo que vuelvas al redil, yo hoy te invito a pasar adelante. Si tú hoy sientes que tu pata está quebrada y no puedes caminar en el redil del Señor, yo hoy te invito para orar por ti. El Señor quiere ayudarnos, solo necesita que reconozcamos que sin Él no lo podemos hacer. La gloria sea para el Señor. Él se mueve entre nosotros. Ese Dios es un Dios de poder, hermanos. Es un Dios grande, es un Dios excelso, es un Dios trino, es un Dios especial. Ese es el Dios en que nosotros hemos creído. Ese es el Dios en que nosotros le damos tributo y adoración. Tenemos una misión, hermano.
ir a buscar la cosecha. Les invito a ponernos en pie para pedir al Señor que se manifieste a través de su palabra. Pastora, ayúdenos con la oración. Señor, te damos gracias porque tu palabra se hace viva, se hace realidad en nuestro medio. Te damos gracias porque tú estás aquí, porque tú estás pasando para sanar, para liberar, para quitar toda incertidumbre, para traernos certezas. Y hoy, Señor, queremos pedirte que ese poder del Espíritu Santo con el que sanaste, que esa gracia maravillosa con la cual hablaste con las personas necesitadas, que con ese poder en tu mano cuando tocaste, lo hagas con tu comunidad de fe. Señor, es un propósito con el cual tú nos has reunido. Somos una familia escogida por ti para contar las maravillas que tú has hecho. Señor, y la maravilla más grande que tú has hecho es traernos la certeza de la salvación. Es poder sentir tu mano que nos sostiene, que nos soporta cuando estamos caídos. Es sentir, Señor, tu voz amorosa, tierna, cuando nos dice: vengan a mí, quienes estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Hoy, Señor, nos presentamos ante ti con todas las circunstancias que estamos viviendo como personas, con nuestros dolores, con nuestras incertidumbres, con nuestras tristezas, con nuestras discapacidades, Señor, porque sabemos que tú estás aquí escuchando y dando respuesta según nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú pones tu mano sobre esta mujer, Alejandra, porque está Schneider, Señor, aquí en tu presencia, pidiendo también que tú seas propicio a ella y a él, pero también, Señor, que seas propicio a nosotras, a nosotros, porque somos pecadores, pero con la certeza que tu gracia nos alcanza. Aquí estamos, Señor, con manos abiertas, con corazones abiertos, con oídos abiertos, para escucharte, para sentirte, para proclamarte. Gracias, Señor. En tu nombre oramos, sabiendo que tu palabra no llega vacía, no vuelve vacía, porque tú, Señor, la haces germinar. Y aquí estamos, Señor, esperando el cumplimiento de esa palabra tuya que germine en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Gracias, Señor. Gracias. En tu nombre oramos. Amén. Amén.